Mil gracias de antemano por su atención. Vamos a la 12ª semana de cuarentena, con novedades, por supuesto, porque nos están haciendo volver al trabajo por etapas y por escalas. Nadie sabe si esto está bien o mal. Hay gente que se opone a ello, justamente los profesionales de la salud. Pero bueno, el tema no es ese hoy día. Eh, Nos están robando, como alguien dijo alguna vez, por el ojo tuerto. Y el ojo tuerto es este tema aburrido, cansino, denso, que es la economía y sus finanzas. Es por ahí por donde nos están perjudicando y nos están robando, lo digo abierta y enfáticamente. La conducta del ministro de Finanzas por los extraños, por decirlo menos, extraños pagos anticipados de la deuda, no solo merecerían un juicio político, sino también una severa investigación por parte de la Contraloría. Estamos esperando de usted eso, señor Pablo Celi, y eventualmente, pues, un encauzamiento de carácter penal. Veamos esto. Es falso, de toda falsedad, que los pagos anticipados de los que habla el señor ministro Richard Martínez por $1.000 millones, lo cierto, al Credit Suisse, un banco suizo, y al Goldman Sachs, un banco estadounidense, hayan sido requisitos sine qua non para que el Fondo Monetario Internacional nos desembolse $643 millones. No, señor Martínez, yo no sé si el que miente es usted, o como decimos los quiteños acá en un modismo, le dan mintiendo. Ya voy a ver cómo presento esto yo a ustedes, esto de que le dan mintiendo. Nunca en ningún momento el Fondo Monetario Internacional y para ningún país, este momento en crisis por el coronavirus, ha dicho que hay que pagar a los multilaterales o que hay que pagar las obligaciones con el fondo para que se desembolsen fondos. Mire, quiero decirle algo, señor Martínez, por si acaso usted no sepa. El Perú acaba de alcanzar $11.000 millones, sin requisitos, sin condiciones, del Fondo Monetario para atender la pandemia. Y Colombia, 10.000 millones para la crisis sanitaria del Perú y de Colombia respectivamente. Al Ecuador apenas $643 millones. No sé si usted sabe eso, señor Martínez, o quienes le hacen hablar desde atrás. Y de una vez digo esto, me parece también raro y extraño que lo que usted dice, lo que usted habla, sin mucho pulimiento desde luego, y en forma brusca a veces, en forma desparpajada a menudo, coincida raramente con lo que expresa el señor Alberto Dajic, que me parece, esto habría que verificar, el tiempo lo dirá, que es quien piensa por usted y usted simplemente habla. Habrá que ver, no lo estoy afirmando, voy a averiguar esto. Bueno, la verdad es que el ministro ha pagado eso para que reflote el valor de los bonos, valor caído en los mercados internacionales por la crisis económica, la crisis previa al coronavirus inclusive. No es para financiar, como ha dicho el señor Martínez, ningún diferimiento de intereses y pago de capital, no. ¿De dónde sacamos esto? Pues de los informes y de los reportes de deuda del Banco Central del Ecuador. Son las cifras de ellos mismos y del Ministerio de Finanzas. Aquí no inventamos nada. Qué lástima no haber traído a mi mesa mi computador donde tengo estos datos. Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas. Los dos bancos citados, estoy hablando del Credit Suisse y del Goldman Sachs, ¿no es cierto? Pues eran compradores de los bonos llamados repos. ¿Qué es un repo? Es una operación de recompra a la que un banco o una entidad financiera, ¿no es cierto?, se compromete porque vende esos valores a un precio y a una fecha determinados.
El señor Martínez vuelve a faltar a la verdad cuando dice que esos repos tenían obligación de ser pagados en 2020. No, señor Martínez, los reportes de finanzas del Banco Central dicen que esos repos están para el año 2024. 2024. Así que seguimos faltando a la verdad. Seguimos faltando a la verdad. Los repos en inglés, no soy bueno para pronunciar, son Sale and Repurchase Agreement. ¿No es cierto? Son compromisos de pago a fecha y precio preconvenido. Pero no era 2020, son 2024. Usted está faltando a la verdad. Otra mentira, señor Martínez, cuando dice que los recursos ya fueron descontados del presupuesto en noviembre de 2019. De la propia fuente, Banco Central y Ministerio de Finanzas, señor Martínez. Usted recién descuenta eso en el mes de abril de 2020. Está faltando a la verdad. Como dije, ya lo mencioné al distinguido economista Alberto Dajik, bien preparado, educado en Princeton, dicen, y yo lo creo. He leído un artículo del señor Dajik donde dice que el ministro de Finanzas, el señor Martínez, pues lo defiende, que es un hombre honesto, porque está honrando las deudas y que lo que se debe hay que pagar. Sí, señor Dajik, así mismo es como usted dice, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿No se dan cuenta acaso que hay 5 millones de desempleados en este momento en el Ecuador? 5 millones de trabajadores independientes y autónomos que ahora no tienen ingresos ni tienen dónde trabajar porque la economía está parada y porque estamos en cuarentena y estamos en encierro. ¿Acaso no nos damos cuenta que la gente está cayendo muerta en las calles y que no hay dinero para retirar sus cuerpos? ¿No se está dando cuenta de que no hay para pagar, señor Dajik? Con respeto se lo digo. No se resienta. Usted justifica al ministro de Finanzas, no sé qué nivel de relación y de amistad tenga usted con él, pero no le critica ni dice nada porque el ministro no pague cerca de 900 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está ilíquido. No hay para pagar prestaciones de salud ni pensiones. Señor Martínez, no hay para pagar sueldos, no hay para pagar a los hospitales, no hay para pagar a las universidades a quienes se les descontó o se les bajó cerca de 100 millones de dólares. Y doy fe de esto, porque estoy cercano por relaciones con mi querida Universidad Andina Simón Bolívar, que está sufriendo justamente eso y ha tenido que hacer malabares y milagros para reacomodar en una forma muy inteligente sus programas académicos, no obstante la injusta y antipatriótica, ¿no es cierto?, actitud del gobierno y del Ministerio de Finanzas para con las universidades en general. Bien, amigas y amigos, una vez más, quiero decir enfáticamente que el señor ministro de Finanzas, pues, no sé si es el mismo, pero claro, todo hace ver que allí está no puesto por los ecuatorianos, ni siquiera por el gobierno, sino por intereses muy, muy concretos de carácter financiero que deben estar detrás de él. Estoy investigando dos de los economistas, por lo menos dos de los economistas que hoy defienden el pago inopinado, el pago extraño a los tenedores de los bonos, serían asesores, funcionarios, empleados y consultores con muy altos sueldos de dos casas de crédito del puerto principal. Amigas y amigos, muchísimas gracias, pero volviendo al principio, nos están perjudicando, robando dije, ¿no? Parecido, por el ojo tuerto. Muchísimas gracias, hasta mañana.